Se ha comprobado que dichos canales de sodio y potasio tienen una respuesta diferente a otras sustancias, ya que su respuesta farmacológica es muy variable. Existen diferentes fármacos que activan o desactivan estos canales. Les traigo unos ejemplos sobre los activadores y los desactivadores. Primero que nada, los activadores de los canales de potasio, que serían estos tres, que serían nicorandil, cromacadil y pinacidil. Después tenemos los activadores de canales de sodio, que serían los de beratridina, insecticidas piritroides y brevetoxina. Después, desactivadores de canales de sodio sería tetraetilamonio. Y por último, desactivadores de canales de sodio sería tetradotoxina. Bueno, ahora sí les voy a presentar lo que sería un poquito del sistema de conducción y cómo funciona el potencial de acción en el corazón. Para empezar, el corazón es una bomba constituida por células musculares excitables cuya contracción es controlada por su actividad eléctrica y voltaje. El control de la contracción muscular es dado por la dispersión de potenciales de acción a lo largo de sus fibras musculares. Existen diferentes tipos de fibras dentro del corazón. Tenemos tres tipos, que serían las células musculares o modificadas o fibras de Purkinje, también conocidas así, auriculares y ventriculares. Primero, el sistema de conducción cardíaco se define como la capacidad de transmitir impulsos eléctricos entre tejidos nodales, que los tejidos nodales son que tienen la capacidad de autoexcitarse a sí mismos y no necesitan una excitación externa, y fibras conductoras que dirigen estos potenciales de acción a lo largo del corazón. Los potenciales de acción cardíacos varían dependiendo del tipo de células que se estén comunicando. Las principales células que controlan dichos potenciales de acción son las células sinoauriculares, que también se le puede llamar como el marcapasos fisiológico del corazón, y producen de 60 a 80 potenciales de acción por minuto, que sería el nodo sinoatrial, que sería este que se puede observar aquí en el video. Ya después, aquí está marcado que el nodo sinoatrial se ubica en la pared posterolateral superior del atrio derecho, cerca de la apertura de la vena cava superior, y se encuentra formado por células especializadas en marcapasos o células P, dispuestas de manera circunferencial. Y aquí está la apertura de la vena cava superior también. Ahora tenemos las vías de conducción internodal, que serían estas que se ven aquí. Y estas vías de conducción comunican a los atrios entre sí, además de formar una conexión con el nodo atrioventricular, que se puede observar aquí abajo. Forman tres ramas, que serían la anterior, la media y la posterior. La anterior se origina en el borde superior del nodo sinoauricular e ingresa al atrio ventricular por su margen superior, que sería la primera ramita que podemos ver por aquí. Esta sería otra rama que comunica a los atrios entre sí. Ahorita más adelante les voy a explicar eso, pero primero sería esta, que ingresa por su margen superior del nódulo atrioventricular. Después tenemos la media, que surge del margen posterior superior del nodo sinoauricular, que sería esta que está aquí, la media, e ingresa al nodo atrioventricular por su borde superior, que sería esta, su borde superior. Ahora la posterior emerge del borde posterior del nodo sinoauricular e ingresa al nodo atrioventricular por su cara posterior, que sería la que está aquí, ya sería por su cara posterior. Estas fibras son de tipo Purkinje y transmiten el potencial de acción más rápido. Esto asegura que el potencial de acción llegue en el momento adecuado al nodo atrioventricular. ¿Okay? Ahora tenemos la vía de conducción interatrial, o sea, entre los aurículas o atrios, que también es llamado haz de Bachmann. Facilita la comunicación entre los dos atrios, cruza el surco interatrial y pasa sobre la fosa oval. La vía se bifurca en un ramo derecho y en otro izquierdo, y la presencia de células especializadas en este haz permite la conducción rápida del potencial de acción a través del atrio izquierdo, minimizando el retraso de despolarización entre los atrios, que más adelante vamos a ver lo que significa despolarización y las diferentes fases por las que pasa el potencial de acción antes de llegar al otro tipo de célula. Después tenemos el nodo atrioventricular,
que interviene en la conducción de estímulos y se le considera el segundo marcapasos del corazón, aunque es más lento que el nodo sinoauricular. Es más pequeño que el primero y se encuentra en la parte posterior inferior. Atraviesa el esqueleto cardíaco para formar la parte inicial del haz atrioventricular, o también conocido como haz de His, que es el que podemos ver aquí, que ya una vez que atraviesa a esto se le conoce como haz de His y ya se empieza a dividir en sus ramas izquierda y derecha, que es el fascículo atrioventricular, ahora sí, o también conocido como haz de His. Es el segmento inicial del nodo atrioventricular que penetra en la parte membranosa del septo interventricular, o sea, la parte de aquí. Solo permite el movimiento hacia adelante del potencial de acción. Eso quiere decir que en un corazón saludable no se permite el movimiento retrógrado del potencial de acción, solo avanza hacia adelante. ¿Okay? Ahora tenemos los ramos derecho e izquierdo del haz de His. A medida que el nodo se desplaza por el septo interventricular, de la parte membranosa a la muscular, se bifurcan dos ramas, una derecha y una izquierda. El ramo derecho inerva a la pared ventricular pues derecha y al músculo papilar, que sería este que está aquí. Y el ramo izquierdo pasará a activar a los músculos papilares anterior y posterior, el tabique interventricular y las paredes del ventrículo izquierdo. O sea que va a pasar el tabique y después va a subir al ventrículo izquierdo. ¿Okay? Ahora tenemos las ramas subendocárdicas, o también conocidas como de Purkinje, que ya se las mencioné un poquito en diapositivas anteriores. Y estas células pueden ser mucho más grandes que las de los músculos cardíacos circundantes y funcionan de manera muy diferente a las células procedentes del nódulo atrioventricular. Se extienden hacia el vientre cardíaco, o sea, luego se curvan hacia arriba y hacia atrás a través de las paredes de los ventrículos. Estas fibras tienen más o menos comunicantes, lo que quiere decir que pueden transmitir 6 veces más rápido la información que el nodo, que los músculos ventriculares, y 150 veces más rápido que las fibras del nodo atrioventricular, que se pueden observar. Son estas que se curvan y luego siguen hacia arriba, son conocidas como subendocárdicas o de Purkinje. Y este es pues ya vimos que este era el nodo atrioventricular y este es el signo auricular. Ahora, los ramos principales del fascículo atrioventricular están aislados por vainas de tejido conectivo. Esto evita la excitación prematura del tejido cardíaco adyacente. Por lo tanto, los músculos papilares se despolarizan primero y seguidos por el vértice ventricular y luego las paredes. El patrón de despolarización también va al endocardio, al epicardio, ya que las fibras se encuentran en la capa subendocárdica. O sea que las vainas del tejido conectivo aíslan a lo que serían otros tejidos cardíacos adyacentes y hace que todo vaya a un ritmo más natural, pues que no se adelanten otros tejidos y que todo vaya bien dirigido. Ahora, como pequeño resumen, la generación y conducción de impulsos. Los pasos para la conducción cardíaca, a grandes rasgos, son los siguientes. Que primero el nodo sinoauricular genera el potencial de acción. Después el potencial de acción pasa a lo largo de las vías de conducción internodal e interatrial, provocándole la sístole atrial, que son el haz de Bachmann y pues todas esas fibras de Purkinje que se dirigen al atrioventricular. Después, el impulso llega al atrioventricular y se frena para facilitar el llenado ventricular, que sería la diástole ventricular. Luego, el impulso pasa del nódulo atrioventricular al fascículo atrioventricular, o lo que es conocido como el haz de His. Después de esto, se dispersa rápidamente a través de los ramos del fascículo y el tejido subendocárdico, causando la sístole ventricular. Eso quiere decir que el potencial de acción inicia aquí, después se dirige hacia el atrioventricular al mismo tiempo que a las de Bachmann, y ya después es donde ocurre la sístole atrial. Eso quiere decir que la sangre viaja a los ventrículos
ya después de llegar al atrio ventricular se frena para facilitar la diástole ventricular y que los ventrículos se puedan llenar de sangre. Después de que el potencial de acción llegara al atrio ventricular, pasaría a lo que sería a las de His y a todas sus ramas, que serían las de Purkinje y pues aquí a las de His, ¿no? Y ya después sería la sístole ventricular y ya sería como más o menos la conducción de impulsos en el corazón. Pues mi nombre es Elena Espinosa y el día de hoy les voy a hablar sobre potenciales de acción en los nodos SA y AV. El corazón tiene un sistema especializado que genera impulsos eléctricos para coordinar cada latido, lo que quiere decir que no necesitamos específicamente del cerebro para generar estas corrientes eléctricas. Los principales centros de este sistema son el nodo sinoauricular, o también denominado SA, y el nodo auriculoventricular, también denominado AV. Estos son responsables de iniciar y regular la contracción cardíaca. Estos nodos poseen células con la capacidad de producir impulsos eléctricos por sí mismas, lo que se conoce como automatismo. Tenemos iniciando lo que es el nodo SA o sinoauricular, que como ya se explicó con anterioridad, se encuentra en la pared superior de la aurícula derecha cerca de la vértebra cava superior. Y actúa como un marcapasos natural del corazón. Genera impulsos eléctricos de forma espontánea con una frecuencia de 60 a 80 por minuto. Inicia la despolarización auricular que marca el ritmo cardíaco. Si el nodo SA deja de funcionar, otros tejidos pueden generar impulsos, pero con menor frecuencia, que más adelante se nos puede explicar. Ya tenemos el nodo AV, o también denominado nodo auriculoventricular, que está situado en la parte inferior del tabique interauricular, cerca de la válvula bicúspide, y es que podemos ver aquí. Recibe el impulso nervioso del nodo SA y lo retrasa brevemente, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. El nodo SA, que les expliqué anteriormente, es que va a estar aquí y va a mandar los impulsos eléctricos a la AV. Puede generar impulsos propios de 40 por minuto si el nodo SA falla, que era lo que les explicaba anteriormente, que si llegaba a fallar, también puede actuar por sí mismo, pero va a ser mucho más lento. Algunas características eléctricas de las células nodales, estas son miocitos especializados en la generación de impulsos eléctricos. No tienen un potencial de reposo verdadero, en su lugar presentan un potencial de marcapasos. Su despolarización es lenta y su fase de meseta es menos marcada que en el músculo ventricular. Esta quiere decir que las células no están totalmente en reposo. Cuando terminan el ciclo comienzan automáticamente a correr. Ahora sí, les voy a explicar lo que son las fases del potencial de acción nodal. Estas inician en la fase 4, o también denominada potencial de marcapasos. Esta indica la entrada lenta de sodio por la corriente I o un canal I, que más adelante se nos voy a explicar, que despolariza poco a poco la célula. Va a iniciar por acá o por acá y va a empezar a subir. De ahí tenemos lo que es la fase 0, o también denominada despolarización, que es la entrada de calcio a través de canales tipo T transitorios o tipo L, que son largos. Ingreso genera lo que es el potencial de acción. Entonces va a empezar a subir. Y de ahí tenemos la fase 3, repolarización, que es la salida del potasio y devuelve a nuestra célula a valores negativos. Va a subir y ahí va a bajar. Esto ya indica lo que es la salida del potasio. Y al final el ciclo se reinicia automáticamente. Y ahí se ve un poco más lo que es que no tiene un reposo claro en cuanto termine el otro inicie ya directamente con la fase 4. Algunos canales iónicos involucrados, pues tenemos el tipo T, que son canales de calcio transitorios que se abren al inicio de la despolarización en los nodos SA y AV. Tienen un umbral bajo de menos 60 milivoltios, lo que significa que se activan fácilmente. Su función es iniciar la despolarización lenta del marcapasos, o sea, iniciar la fase 4, y permitiendo la entrada inicial del calcio y ayudando a que las células alcancen el lugar para disparar el potencial de acción.
sodio para que se lleguen a ver estos canales. Estos son los principales responsables de la fase cero o despolarización en las células nodales y en la meseta del potencial de acción de las células musculares del corazón. Estas además regulan la fuerza de contracción ventricular, o sea que mientras más canción tenga nuestra célula, la contracción será mucho más fuerte. Tenemos la corriente I, o también como canal I, que es una corriente mixta donde va a entrar sodio y va a salir potasio. Esta se va a activar cuando la célula está muy negativa. Es casi en el automatismo del corazón y inicia lentamente la despolarización durante la fase 4, preparando a la célula para el siguiente latido. También funciona como un modulado por el sistema simpático y parasimpático para acelerar o frenar el ritmo cardíaco. Y por último tenemos el corriente de potasio o K, que corresponde a la salida de potasio que ocurre durante la fase 3 de repolarización. Este permite que la célula recupere su potencial de reposo, finalizando el ciclo eléctrico y preparando el siguiente latido. En el nodo SA también participa en mantener el ritmo entre cada descarga eléctrica que reciba la aurícula. Y como un resumen de lo que les acabo de explicar, las células del nodo sinoauricular SA actúan como un marcapasos natural, iniciando el potencial de acción desde la fase 4, que representa una despolarización espontánea e inestable. A medida que la célula alcanza el umbral, o que es la medida necesitada para iniciar el potencial de acción, ocurre la fase 0, donde entra sodio y calcio, generando la despolarización rápida. Posteriormente, durante la fase 3, el potasio sale de la célula, provocando la repolarización y preparando para el siguiente potencial de acción. Mi nombre es Giovanna Martínez y yo les voy a hablar del potencial de acción del músculo cardíaco. Primeramente veremos lo que es el potencial de acción como tal dentro del músculo cardíaco. Pues tenemos, para empezar, que el potencial de acción en el músculo cardíaco se describe como un cardiomiocito, que es una célula correspondiente al músculo cardíaco, específicamente al miocardio. Pasa del estado de reposo a la activación eléctrica y posteriormente vuelve a regresar a lo que es el reposo. Este proceso es crítico ya que desencadena la contracción del corazón y permite la dirección de la sangre y el bombeo sistémico de la misma. A diferencia del músculo esquelético o de las neuronas, el músculo cardíaco presenta una fase prolongada de despolarización, la cual conocemos como meseta, que más adelante les explicaré con detalle. Que esta fase se encuentra íntimamente ligada a la función contráctil del corazón, lo que también corresponde a lo que conocemos como la diástole. Ahora, entrando ya bien en lo que es el potencial de acción cardíaco, comenzaremos con la primera fase, que es la fase 0, que corresponde a la despolarización rápida. Aquí una corriente de sodio entra a través de los canales rápidos dependientes del voltaje, y esto hace que el interior de la célula pase de alrededor de menos 85 o menos 90 milivoltios a valores positivos aproximados de 20 milivoltios, como se puede ver aquí en la gráfica. Pasa desde este punto de menos 90 milivoltios, a más 20 milivoltios, que se encontraría colocado. Esto simula pues lo que vendría siendo la apertura de un canal de sodio hacia el interior de la célula. Después tenemos lo que es la fase 1 o la de despolarización temprana. Tras la despolarización pasada en la fase 0, se activa una corriente de potasio que es del tipo transitorio, que permite una salida breve de lo que es el potasio y produce una pequeña caída del potencial hasta el inicio de la meseta, que es la siguiente fase que les explicaré posteriormente, pero lo que vendría siendo la fase 1 de repolarización temprana vendría siendo esta curva de aquí, justo acá, y donde se muestra la parte del canal de potasio abierto para que el potasio salga hacia el medio extracelular. Los canales
esta es la fase de la que les estaba mencionando con anterioridad. Esta tiene la característica de ser prolongada, está aquí en la gráfica. Pues el potencial de membrana se mantiene relativamente estable, lo que significa que no hay muchos cambios. Bueno, que en realidad no hay cambios significativos durante esta fase. Su mantenimiento es el resultado del equilibrio a la entrada de calcio. Esta entrada de calcio es posible gracias a los canales tipo L de voltaje dependiente. Estos canales tipo L tienen la característica de ser largos, es por ello que las mesetas se ven así, y asimismo son lentos. Es por ello que se da la característica de que se forman en característica larga, debido a la prolongación y la lentitud con la que entra el calcio al interior de la célula. Asimismo, también se da la salida de potasio, aunque no es tan significativa, y lo más importante de esta fase más que nada es la entrada de calcio. Y pues esto es importante, la entrada del calcio, debido a que esto genera la contracción del músculo cardíaco. Los canales únicos involucrados en esta fase pues son los canales de calcio tipo L, como ya lo mencioné, y que están abiertos desde lo que es la despolarización y permanecen activos durante 2 fases, permitiendo la entrada de calcio y la distribución a la meseta y lo que desencadena la contracción del músculo cardíaco. También están lo que son los canales de calcio rectificadores internos, los cuales mantienen el potencial de reposo y limitan la salida de potasio durante la despolarización, lo cual contribuye pues asimismo a la meseta y su mantenimiento. Ahora tenemos lo que es la fase 3 de repolarización rápida, que ocurre una vez se cerraron los canales de calcio del tipo L de la fase anterior, y en esta predominan las corrientes de salida del potasio hacia lo que es el medio externo por 3 tipos de canales. Primeramente pues están señalados aquí en lo que es la gráfica, y esos canales de salida de potasio pueden ser de tipo ultra rápido, rápido o lento. Aquí se destaca la importancia sobre todo del canal del tipo lento, pues permite la salida de potasio durante más tiempo, y es lo que prolonga, digamos, como la curva en esta fase. Y pues la salida de potasio devuelve el potencial de acción de membrana hacia los valores negativos de un principio, correspondiente a menos 90 milivoltios. Por último tenemos la fase 4, que es el potencial de reposo, que en este es el estado de reposo de la célula hasta un nuevo estímulo llegue a despolarizar lo que es pues la membrana y que se inicie un nuevo potencial de acción. Y pues aquí se da una conductancia de potasio mediante canales rectificadores internos que juegan un papel clave pues en esta fase. Es esta fase de acá. Normalmente no se presentan muchos cambios aquí, sin embargo es en esta fase donde se llega a ver la presencia de la bomba sodio-potasio, en la cual se da la salida de 3 iones de sodio por 2 iones de potasio que entren hacia el medio celular. Esto pues para volver a volver a fijar lo que es el medio interno de la célula y que se pueda dar otra vez lo que es el impulso para un nuevo potencial de acción, como se puede ver aquí en la gráfica. Pues los canales iónicos involucrados en esta fase, como ya lo mencioné, pues es la bomba sodio-potasio, que no son canales clásicos, pero que regulan los gradientes iónicos y participan en la recuperación del entorno iónico tras el potencial de acción pasado. Hola, mi nombre es Ami García y el día de hoy les voy a exponer sobre las grabaciones extracelulares y potenciales de acción compuestos. Primero que todo, este tipo de grabaciones mediante electrodos externos se utiliza en clínica para valorar la integridad de los nervios. Un nervioso puede
aquí, si en el impulso nervioso ocurre una obstrucción o un, ¿cómo se puede decir? Pues un tope, algo que tenga esta acción, se va a volver de bifásico a monofásico. Comparando esta sería monofásica, la que es una fásica para arriba y sigue, y bifásica, arriba, para abajo y sigue. Aquí les coloqué otra imagen, igual donde podemos tener un poco más el potencial de acción, pero como ya se los explicaron, no me voy a meter mucho en ese caso. Los potenciales de acción compuestos son mucho más pequeños del orden de 1 milivoltio y no hay signos de potencial de reposo porque ambos cables están fuera del nervio. El potencial de acción compuesto no es de carácter de todo o nada, debido a que un estímulo mayor conducirá a más acciones individuales sobre el umbral y la amplitud del potencial de acción compuesto es proporcional al número de acciones que dispara. El potencial de acción compuesto se hace más pequeño y más largo mientras mayor sea la distancia de los electrodos estimulados, debido a que la velocidad de conducción de las diversas acciones no es exactamente la misma y los potenciales de acción se dispersan conforme se alejan del sitio de estimulación. O sea, se dispersan. Y aquí tenemos otra imagen donde podemos ver el potencial de acción compuesto, que es el del lado izquierdo con su alcance de alta velocidad y el de la derecha alcance de menor velocidad pero mayor ganancia vertical, que es lo que se les explicaba hace un momento. Ahora voy a hablar de la relación entre el diámetro axonal, umbral y velocidad de conducción. La velocidad de conducción y el umbral de estimulación de los axones depende de su diámetro. Las fibras más gruesas tienen mayor resistencia interna, por lo que poseen un umbral más bajo, o sea, se estimulan más fácilmente, y la segunda es que conducen los impulsos más rápido. En los nervios periféricos los axones se agrupan por tamaños. Tenemos las fibras AA, que son grandes, son mielinizadas y conducen señales motoras. Y tenemos las fibras C, que son pequeñas, son amilínicas y transmiten dolor, o sea que son sensitivas. En el potencial de acción compuesto, cada grupo de fibras genera picos separados, reflejando sus diferentes velocidades de conducción. También les explicaré lo que son los efectos de la inervación simpática y parasimpática. Como ya les expliqué anteriormente, el corazón tiene automatismo, es decir, puede latir por sí mismo gracias a sus células marcapasos que tienen los nodos SA y AV. Sin embargo, su ritmo y fuerza se regula mediante el sistema nervioso autónomo. Este sistema se divide en dos ramas principales, lo que es el simpático y el parasimpático. Ambos actúan modificando la frecuencia y fuerza y velocidad de conducción de los potenciales de acción cardíacos. Mecanismo de acción en el sistema simpático. El simpático libera lo que es una sustancia denominada norepinefrina desde las terminaciones nerviosas y epinefrina, o también denominada adrenalina, desde la médula suprarrenal. Estas sustancias se unen a receptores beta-1 adrenérgicos presentes en las membranas de las células del nodo SA y nodo AV. La unión del neurotransmisor activa lo que es una proteína GS, lo que quiere decir que es estimuladora, estimulando así la enzima adenosín ciclasa, o también denominada AC. Esta enzima convierte el ATP, la energía celular, en ADPC, adenosín monofosfato cíclico. Y este ADPC actúa como segundo mensajero, activando la proteína quinasa A o PKA, de la cual fosforila y modula canales iónicos. Esto tiene efectos en el sistema simpático, que es el aumento de la corriente I, o sea que quiere decir que entra más sodio y despolariza más rápido, o sea que ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca. También tenemos la activación de canales de calcio tipo T y tipo L, por lo que entra más calcio y las contracciones son más fuertes y más rápidas. Y tenemos la fosforilación de proteínas del retículo sarcoplásmico, o sea que mayor recaptura de calcio y la relajación es más eficiente. Entonces, la frecuencia sube, hay mayor fuerza y hay una mayor velocidad de conducción. En el sistema parasimpático, pues actúa principalmente el nervio vago, que libera acetilcolina. La ACH o acetilcolina
negativo y